Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque nos das permiso de abrirla hoy y de recibir de ella bendición. Háblanos, Señor, según necesitamos hoy. Bendícenos, edifica nuestra vida. Tal vez hace falta conversión, santificación, desafío, aliento, esperanza, instrucción de tu doctrina, de tu verdad. Señor, lo que necesitamos hoy, por favor, estamos por celebrar la ordenanza que nos dijiste que hiciéramos en memoria de ti. Pero en medio de eso, Señor, por favor, habla nuestras vidas y bendícenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dotación completa de la luz. Se llama el mensaje de hoy, igual que el domingo pasado, o también puede llamarse En Familia con Pedro, segunda parte. ¿Recuerdan ustedes? Como para ponerlos en contexto, los que no vinieron el domingo pasado, no escucharon el sermón. ¿Recuerdan ustedes el programa En Familia? Cuando yo era niño, tal vez la mayoría de ustedes, soñábamos con sacarnos un día, ganarnos una dotación completa de productos en familia con Chabelo. A mí me parecía que podría ser algo eterno. Pensaba que estaría comiendo dulce durante toda mi existencia, sin saber que eran finitos. Pero cuando vamos a Pedro, la carta de Pedro, especialmente esta segunda carta de Pedro, el apóstol Pedro nos habla de la completitud, por decir así la palabra, del Evangelio en nosotros. Lo pleno que es. Por eso hemos llamado esta serie de sermones Dotación completa de la luz. Y déjenme introduzco de la siguiente manera. El cristianismo no sirve, le dijo un empresario a su peluquero que le estaba arreglando la barba. El cristianismo no sirve. Se saben esta historia muchos de ustedes, pero déjenme contarla aquí para introducirme. El cristianismo no sirve. ¿Por qué? Preguntó el hermano que era cristiano al empresario. Mire usted cómo está la gente del mundo. Solo es cuestión de asomarse un poco a la calle para darnos cuenta que por más que se predique el evangelio, no ha servido de mucho. La ciudad está llena de muchachos delincuentes, hombres y mujeres tristes, deprimidos y sin propósito. Donde quiera hay soledad, guerra, odio y desesperanza. La fe cristiana, insisto, no sirve de nada, pues no ha podido cambiar la vida de este mundo. El peluquero, tierna y respetuosamente, le dijo al empresario: oiga, en su empresa, ¿qué fabrican? Y él dijo: jabones, fabricamos los mejores jabones del mundo. Y le dijo el peluquero: pues me temo que sus jabones no sirven para nada. Porque salgo a la calle y veo mucha gente sucia, niños con las manos llenas de lodo, obreros con el pantalón tiznado y paredes llenas de grafitis. Definitivamente su jabón no funciona. Espere, dijo el empresario, mi jabón es muy bueno, pero la gente debe usarlo para que sea efectivo en ellos. Y mientras seguía hablando, el peluquero lo miraba con ternura porque ya sabía que en el fondo de su corazón el hombre se estaba dando cuenta de su error. Ni había necesidad de decirle que el cristianismo es el poder más grande que existe sobre la tierra, pero que hace falta que los seres humanos lo aceptemos, lo experimentemos y dejemos que nos transforme. De eso habla Pedro en esta segunda carta. Pedro está muy preocupado por cosas que están pasando en el cristianismo de aquella época. Debo decirles una cosa. Cuando Pedro escribió y cuando él vivía, había persecución. Lo supimos por la primera carta. En la primera carta él dice a los perseguidos, a los expatriados, ¿recuerdan eso? Y él mismo dice que él está siendo perseguido. Pero debo decirles que no solo había persecución física, en cuestión de violencia, tortura, también había persecución intelectual. Se acusaba a los cristianos de diferentes cosas. Deben saber que a los cristianos del primer siglo los acusaban de ateos. ¿Puede usted creer eso? Estos ateos decían, de ahí viene el término ateo, se le puso a los cristianos por primera vez. Porque decían que no creían en los dioses griegos. Tenían razón, no creían. No tenían el ídolo de la diosa de los efesios, Diana o Afrodita, según si era de los romanos o de los griegos, porque era la misma pero con diferente nombre. No tenían una estatua de Zeus y por eso les llamaban ateos. Los acusaban de caníbales, porque en su celebración de la Santa Cena decían que comían el cuerpo de alguien. Los acusaban de hacer orgías, porque se trataban con mucho cariño y llamaban a sus reuniones agapes. Y los acusaban de revolucionarios. Esos sí eran, aunque no en términos de revolución política. Incluso los acusaron de quemar Roma, aunque todos sabemos que fue Nerón el que lo hizo y culpó a los cristianos. Y estaban siendo perseguidos y había gente que los acusaba de diferentes cosas. Y también había una persecución que, digamos, era más bien un tipo de influencia. El paganismo comenzaba a influir y comenzaba a perturbar el pensamiento y la fe, y por fe me refiero a la doctrina de los cristianos, y por eso Pedro se siente en la obligación de hablar de estas cosas. Recuerde usted, hermano, que cuando leemos la carta de alguien, en realidad tenemos la mitad de un diálogo, ¿no es cierto? Una carta es la mitad de un diálogo. No sabemos qué preguntó aquel otro por el que éste le contesta tal cosa.
Es como cuando usted oye a alguien hablar por teléfono, no sabe lo que está pasando del otro lado de la bocina, entonces usted oye que dice sí, y luego ¿qué hizo? Saltó, ¿y tú qué hiciste? ¿Lo mataste? ¿Y sufrió mucho? ¿Y la sangre? Y está hablando de un grillo, ¿no? Pero usted pensaba que estaba hablando del tío, del abuelito o algo así, que usted anhelaba. No, no es cierto, no anhelaba. Pero si usted no sabe la otra parte de la discusión, no entiende del todo, eso nos pasa con las cartas. Pero creo que usted y yo podemos hacer un trabajo de exégesis, estudiar bien, estudiar la historia de la iglesia cristiana y podemos descubrir algunas cosas. Es un hecho que Pedro quiere que los cristianos que están leyendo su carta y nosotros también ahora entendamos la dotación completa de la luz que es el Evangelio de Jesucristo. Y hay varias enseñanzas para nosotros, a decir dos que quiero compartir ahora. Una de ellas tiene además algunos puntos, pero esta es la primera de ellas. La dotación de una experiencia de vida completa. ¿Pueden leer conmigo por favor el texto, versículo 3? Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es evidente que es la introducción, ¿verdad? Está comenzando a decirnos algo. Pero en esta primera parte dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Está clarísimo que Pedro está preocupado por los cristianos que están leyendo su carta, que puedan sentirse insatisfechos con su experiencia de salvación y puedan creer que a su experiencia de salvación y de conocer a Jesucristo le haga falta alguna otra cosa. Y por eso, incluso Pedro hace algo muy interesante. Introduce un lenguaje pagano en su carta, fíjese. Usted y yo en español no lo notamos, pero al ir al griego sí se puede notar. Pedro usa varias frases y varios conceptos que no son propios de la fe cristiana, sino que más bien son propios de la filosofía de aquella época. Cuando dice divino poder, esa palabra, esa frase en nuestro español, divino poder, debo decirles que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No se repite. Lo que se traduce al español divino poder es una expresión que no se escribió en la Biblia en ningún otro lado. Solo Pedro la dice. Pero cuando vamos a los escritos paganos, a los escritos de los filósofos griegos de aquella época, encontramos la frase divino poder muchas veces. ¿Saben a qué se parece? Es como si Pedro quisiera decirles a sus lectores: ustedes andan manejando conceptos por ahí que se empiezan a meter en la fe, y como que Pedro trata de ponerse a tono con ellos para enseñarles algo. Se parecería a esto, como si yo dijera a ustedes o a alguien le dijéramos: hemos sido capacitados para vivir la vida integralmente con las vibras del poder del Espíritu. ¿A qué le sonó eso? Vibras no es lenguaje cristiano. Los cristianos no creemos en buenas vibras ni en malas vibras. Es que ya llegó con buena vibra. Un día estuve en una reunión en donde se nos exhortaba a que todos hiciéramos así hacia cierto lugar del mundo, hacia Brasil, para darle buenas vibras a la selección nacional. Ahí estamos todos, no, yo no, pero ahí estaban todos los locos, buenas vibras, como el fuá. O sea, mandar buenas vibras a alguien. Es que, dame buenas vibras, no, y tocas a otro, dame buenas vibras. Los cristianos no creemos en eso. Pero como sabemos que hay gente que se maneja con ese lenguaje, pues de repente podemos decirle: no, mira, yo tengo las buenas vibras del Espíritu Santo, recíbelas. Usamos un lenguaje pagano para decirle algo. Eso hizo Pedro aquí. Cuando usó la frase divino poder, y más adelante que usa otra expresión, está usando lenguaje que se usaba en la filosofía griega para enseñarles algo muy importante. Ahora bien, ¿por qué Pedro está haciendo esto? Le voy a decir por qué. Algo que pasaba en aquella época que pasa el día de hoy también. A causa de la distorsionada vivencia del cristianismo por parte de muchos, se han levantado miles de religiones e ideas filosóficas que ofrecen al ser humano lo mismo que el cristianismo, pero no lo cumplen. ¿Qué ofrecen? Realización, llámese plenitud, salvación, vida eterna, felicidad, paz, plenitud. Pero ofrecen estas cosas a través de la meditación, ejercicios, rituales esotéricos, mantras, invocaciones, declaraciones, etcétera, etcétera. Y tristemente muchos cristianos, como en la época de Pedro, en nuestra época, tristemente muchos cristianos necesitan de estas cosas para sentirse completos, porque de repente pareciera que el cristianismo no los hace sentir completos. Es que me siento mal darle la espalda tanto, pero ya sé que sí me están oyendo. Pero gracias por perdonarme. No se sienten completos y entonces creen que necesitan otras cosas. Así que algunas personas los domingos asisten al templo y entre semana toman clases de yoga, asisten a terapias de Reiki, se unen a grupos de veganos,
se convierten en deporteístas, no deportistas, sino deporteístas, toman clases de meditación trascendental, estudian metafísica, parapsicología, angelología, porque ahí dice, sí dice eso, ¿verdad? Es que hace rato pronuncié una palabra que significa en realidad estudio de las glándulas o algo así. Pero el estudio de los ángeles. Hay gente incluso que tiene lleno de ángeles su casa porque piensa que le van a proteger o algo así. Y tristemente, incluso hay quienes, cuando tienen problemas de salud, buscan quien les haga una limpia. Y aquello de pasar un huevo y las hojas de pirul y esas cosas. Y a causa de esta situación, a causa de esto, algunos han tomado ideas de la religión humanista de moda y las han integrado a sus distorsionadas creencias religiosas supuestamente cristianas y han creado un mundo lleno de sincretismo, con vocabulario bíblico, pero con ideas paganas. A los conjuros les llaman declaraciones. Declárelo, hermano, decláralo. Es un conjuro, perdóneme, pero es un conjuro. Así como por estos pases mágicos ponemos muros de protección alrededor de esta persona. ¿Quién te dio con qué? ¿Cómo puedes poner muros de protección? Discúlpame, ¿de dónde sacas poder para poner muros de protección espirituales? ¿De dónde tienes mezcla espiritual y una pala espiritual y cemento espiritual para poner muros de protección espirituales sobre alguien? Eso nadie lo puede hacer, humanamente hablando, solo Dios. Así que cuando pedimos protección por alguien, le pedimos, Señor, protégelo. Pero usted y yo no andamos poniendo muros de protección. Ni andamos poniendo, ni podemos decir que andamos poniendo, porque en realidad no ponemos nunca jamás. Pero si usted analiza, esas declaraciones son conjuros, pero ahora se llaman declaraciones. A la brujería le llaman actos de fe o actos proféticos. Como estoy por internet no puedo decir todos los datos, pero estoy invitado para predicar en una convención de iglesias bautistas. Y estoy muy contento con eso. Son hermanos nuestros y hemos tenido compañerismo siempre. Pero resulta que recientemente me entero que están invitados otras personas que no son de nuestra fe, y alguien en el internet puso una opinión y quejándose cómo es posible que se invite a estas personas a esta actividad. Y cuando yo estaba leyendo eso dije, yo fui invitado a esa actividad. Yo sabía que no se iba a quejar de mí, pero dije, ¿de quién se queja? Y luego pone el póster completo donde estoy yo, así mi foto, junto con otras personas de los que esta persona se queja de que por qué los invitan a predicar a esta actividad que es eminentemente una actividad bautista. Y luego yo digo, sí, es verdad, a mí me parece que tiene razón esta persona, pero ¿qué voy a hacer? Yo no los invité, yo soy un invitado. Yo, si soy invitado no voy a hacer andar diciendo algo, ¿verdad? Pero me invitaron, y entonces alguien más que opinó ahí y que se manifiesta también a favor de esa idea, puso un video de uno de los sermones de una de esas personas. Jamás he escuchado tantas sandeces en cuestión de 40 minutos. Un acto de brujería completo, basado en aquel texto de Pablo, de Hechos, cuando Pablo les pica una serpiente. ¿Se acuerdan cuando naufraga y una serpiente en una fogata y luego él sacude la serpiente? Se la pasó pidiendo a la gente que se sacudiera de la vida todas las cosas. Ahí están todos media hora sacudiendo cosas con la mano y unos bailando, otros no sé qué. Un ritual brujístico, como el danzar para que llueva, ¿no? Es la misma cosa, nomás que con palabras cristianas. ¿Quieres sacudirte la ignorancia? Estudia. ¿Quieres sacudirte el espíritu de divorcio? Ama a tu mujer. Eso dice la Escritura. El Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, puede bendecirnos y quitar de nosotros espíritu de pobreza y espíritu de divorcio. Sí. Cuando le entregamos nuestro corazón y nos transforma y nos hace comportarnos de diferente manera, entonces se alejan los espíritus que usted quiera. Pero a través de hacer la mano así, ahí están todos los locos, sacúdela, y está sacudiendo, unos casi se desmayan de sacudir tanto. Un acto, perdónenme si tenemos visitantes de otras iglesias, de iglesias neocarismáticas, perdónenme por ser claro y decir estas cosas. De eso es de lo que Pedro nos habla. Le dolía en su corazón que tan temprano los cristianos empezaran a pensar que el cristianismo no era suficiente y que tenían que sumarle otras cosas. Lo mismo pasa el día de hoy, y se han levantado tipos de pensamiento que a los conjuros les llaman declaraciones, a la brujería le llaman actos de fe o actos proféticos, a los excesos le llaman unción. Es que hubo una unción tremenda, 2 horas y media cante y cante, una unción tremenda. No, fue un exceso de música, eso es lo que fue. Y al gusto le llaman conversión. Al gusto le llaman conversión.
Porque hay personas a las que les gusta ir a una reunión, les gusta ciertas cosas, les gusta la alabanza, les gustan las experiencias emocionantes, les gusta el relajo religioso, les gustan que les digan profecías. Eso es gusto, pero no han experimentado una verdadera conversión. Solamente se han acostumbrado a una cultura religiosa de moda. Esta clase de incongruencias es lo que Pedro quería evitarles a sus lectores. Podemos explicarlo diciendo lo siguiente: si somos cristianos, hemos sido capacitados por el Señor para vivir a plenitud la vida material y la vida espiritual. Le leo una vez más el texto, que por su lenguaje y por ser de una cultura extraña a la nuestra nos puede resultar difícil de entender, pero mire cómo dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, religión, cosas espirituales, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Insisto, si somos cristianos, hemos sido capacitados por el Señor para vivir a plenitud la vida material y la vida espiritual. El poder de Dios es superior a cualquier idea, filosofía, ritual o esperanza del mundo. Cualquier idea que surge en el mundo, antigua o nueva, de hecho no hay nada nuevo. Lo que llamamos nueva era en realidad es la filosofía más antigua, está en el huerto del Edén. Desde entonces está la filosofía, la llamada nueva era. Satanás se la dijo a la mujer: serás como Dios. Eso es la nueva era. Lo que llamamos ahora nueva era, esa supuesta idea de que los seres humanos tenemos poder cuando declaramos cosas, esa supuesta idea que los seres humanos con nuestro pensamiento positivo atraemos cosas buenas. Eso es lo que la serpiente, que es el diablo, le dijo a Eva. Es la misma idea. Tú tienes el poder está en ti, serás como Dios. Es la misma idea. Así que la nueva era es vieja idea. Y desgraciadamente algunos siguen dejando que influya en sus vidas y que diluya o desacredite su fe en Cristo. El poder de Dios es superior a cualquier idea, filosofía, ritual o esperanza del mundo. La manera como recibimos este poder para vivir es el sencillo conocimiento del Señor. El sencillo conocimiento del Señor. En la semana mi nieto tuvo una experiencia espiritual, me parece algo interesante. Estuvo en la casa un tiempo y llegó su papá, el pastor Isaac, y tenemos un cubo que es un cubo de evangelización. Es un cubo así que tiene partes, no es como el cubo Rubik ese, sino este tiene partes diferentes y se va abriendo de diferentes maneras y va apareciendo una imagen para enseñar algo. La primera parte le enseñó el pastor Isaac al nieto. Está el hombre separado de la luz, está en tinieblas separado de la luz por la barrera del pecado, que no podía romper él mismo, pero luego se abre el cubo de otra manera y aparece la crucifixión. Pero Cristo murió por nosotros, y luego se vuelve a abrir de otra manera y aparece la tumba, y él fue sepultado y fue puesto una gran piedra, siempre dice una gran piedra, dice mi nieto, y un sello, pero se abrió y siempre dice así con mucha emoción: y resucitó. Y Cristo resucitó. Y luego después aparece un camino, una cruz y un camino, y entonces abrió un camino para llevarnos a la luz. Y luego después aparece la última imagen, es una mano como deteniéndonos Jesús, y hacia arriba está la luz y hacia abajo está el infierno. Y dice: y Cristo nos libró del infierno, donde hay dolor y muerte, le decimos. Se lo enseñó su papá. Y después yo lo veía moviéndole ahí al cubo, y yo pensé que estaba interesado en cómo funciona el cubo, en las formas y cómo se va abriendo, pero no, estaba profundamente impresionado con una idea. Después de mucho rato de que lo seguía viendo, moviendo el cubo, le digo: hijo, así es. Dice: Bubu, ¿y los que se van al infierno qué les pasa? Seguramente para su cerebro de 3 años, su mente de 3 años, le impactó mucho eso. Bubu, ¿y los que se van al infierno qué pasa? Bueno, están separados de Dios y ahí hay dolor y muerte. Pero tú y yo creemos en Cristo. Tú y yo podemos entregarle nuestra vida a Cristo y Él nos lleva a la vida eterna, a la luz. Pero Él seguía con su cubo. Insisto, yo pensaba que estaba impresionado por cómo se mueve el cubo. No, le impresionaba esa idea del infierno, porque además estos son dibujitos, así las llamas, se ven las llamas. Ya ve cómo son algunas ¿cómo se llama? Algunas literatura cristiana que es muy gráfica y esas cosas. Y esta es de esas, es de los Chicks. ¿Se acuerdan de esas caricaturitas? Es que las llamas están muy reales, casi duelen de verlas. Siente uno calor de verla. Y entonces él está impresionado de eso. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que podemos decirle, y pude decirle: pero crees en Cristo. Ahora mismo podemos creer en Cristo. Ahora mismo le podemos entregar nuestro corazón y punto. No iremos a morir al infierno porque estamos en la luz del Señor.
Ay, si fuera tan difícil decir eso, si fuera tan complicado ser salvos y tuviéramos que hacer esto o aquello, qué terrible sería que un niño de 3 años de repente fuera consciente del infierno, porque entonces ahora ¿cómo le hago para sacarlo de su tristeza? Pero no, la manera como recibimos este poder para vivir es el sencillo conocimiento del Señor, caminar con el Señor. Es la experiencia más excelente. Si alguien no lo cree es porque no la ha tenido, punto. Si alguien dice que es cristiano pero no cree que caminar con Cristo es la experiencia más excelente, plena, completa, entonces señales de que no la ha experimentado y sería bueno experimentarla. De eso habla Pedro. Repito otra vez, como todas las cosas, fíjese, todas, es un absoluto, todas las cosas que pertenecen a la vida, lo material, y a la piedad, lo espiritual, nos han sido dadas por su divino poder. Y usa esta expresión divino poder para que la gente de aquella época lo entendiera mejor. Caminar con el Señor es la experiencia más excelente. No busquemos donde no encontraremos. Vivamos la excelencia de nuestra fe. Vivamos la excelencia de nuestra fe. Y no permitamos, por cierto, que las ideas paganas de este mundo, lleno de humanismo, lleno de la tendencia a centralizar todo en el ser humano, contamine nuestra fe, nuestra palabra, el evangelio de Jesús. Porque solo hay un evangelio, dice el apóstol Pablo, pero hay algunos que andan predicando otro evangelio. No que hay otro evangelio, dice Pablo, pero lo falsifican algunos. Tengamos cuidado, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Oreb. Si hay aquí hermanos que nos visitan de otras congregaciones neocarismáticas, disculpe usted que diga estas cosas tan claramente, disculpe, pero analícelo, vaya a la Biblia y analice las cosas y no me condene anticipadamente. Pero a usted, hermano, que es de la Iglesia Bautista Oreb, usted y yo tenemos un compromiso incluso histórico con nuestra congregación. Hace 16 años ustedes me mandaron traer de otra tierra para pastorear la Iglesia Bautista Oreb. Yo no puedo permitir que la Iglesia Bautista Oreb deje de ser la Iglesia Bautista. Y no estoy hablando de orgullo denominacional, no, eso no es lo que vale aquí. Lo que pasa es que bautista significa fieles al Nuevo Testamento, fieles a la doctrina de Jesucristo, fieles a los principios y la doctrina del Señor, al Evangelio del Señor, y dispuestos a luchar y combatir incluso contra la moda, incluso contra la mayoría. No nos olvidemos que el pueblo de Dios en el pueblo de Dios siempre hubo un remanente. Y en la historia de la humanidad siempre ha habido un remanente. No siempre, casi o nunca, hemos sido mayoría los cristianos en la historia de la humanidad. Nunca. El cristianismo siempre ha sido un remanente. Aún en medio de los que se dicen cristianos, siempre hay un remanente de fieles. ¿Recuerdan Elías? Casi llorando allá en el monte. Solo yo he quedado, le dijo al Señor. Ahora, no era cierto, no había quedado solo. Había 7,000 que no habían hincado sus rodillas ante Baal. Sin embargo, sí eran un remanente todavía. No nos entristezcamos por ser un remanente. Si Dios así lo quiere, así será. Pero ustedes y yo anunciemos el evangelio de verdad. No busquemos donde no encontraremos. Vivamos la excelencia de nuestra fe. Y segunda enseñanza de Pedro, la dotación de una experiencia de transformación real. ¿Pueden leer conmigo por favor el versículo 4? ¿Cómo dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oiga, aquí se encuentra una de las cosas más profundas y complejas que Pedro dice en sus cartas. Pero vamos a entrarle de la siguiente manera. Ahora Pedro nos dice que por su gloria y excelencia tendremos 3 bendiciones. Y dentro de este punto digamos que hay 3 subpuntos, por así decirlo. Primera bendición, la seguridad. Lean conmigo la parte donde aparece esta idea. Lean conmigo. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Se dice que la Biblia tiene más de 3,000 promesas. Alguien las contó y dice que son exactamente 3,573 promesas. Evidentemente se trata de algunas promesas que Dios dijo en forma general a todo mundo, para que todo aquel que en Él cree, venid a mí los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Son promesas universales. Y hay promesas también que Dios le hizo a alguien en particular. Por ejemplo, a Abraham le dijo que su esposa tendría un hijo. Le había dicho desde antes que tendría muchos hijos,
y después le dijo que su esposa tendría un hijo cuando se cumpliera el tiempo preciso. Esa es una promesa particularmente a Abraham, no es para usted, ni para mí, ni para todos, ¿verdad? Sino es particular para alguien. Algunas de esas promesas particulares podemos adjudicárnoslas en circunstancias similares, pero tenemos que entender que se trata de promesas en particular. Pero en todas ellas, alguien dijo que las contó y son 3,573. Podemos decir mucho respecto a las promesas, pero hay una cosa que resume todo. A causa de las promesas de Dios, lo que tenemos es seguridad. A causa de las promesas del Señor podemos vivir confiados. Entre nosotros los humanos podemos fallarnos, podemos llegar tarde, incumplir nuestros pactos, pero Él nunca nos falla. Si dijo que lo hará, de seguro lo hará. La hermana Chow dice, si dijo, ya dijo. Si dijo que lo hará, de seguro lo hará. Pedro entendió esta idea, este asunto, la diferencia entre la palabra del hombre y la palabra de Dios, cuando en alguna ocasión en la carta a los Corintios, él les dice que va a ir a verlos y luego dice estas palabras, se las leo, me siguen con su vista. Así que al proponerme esto, quería ir a verlos, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que está entre vosotros, ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Traducción, porque sé que está lleno de sí, no, y nos cuatrapeamos. Lo que está haciendo Pedro es lo siguiente: ¿creen que les prometí ir a verlos solamente siendo medio orgulloso en lugar de decir si Dios quiere? Es que se trata de la voluntad de Dios, y cuando se trata de la voluntad de Dios no hay sí y no. Cuando se trata de la voluntad de Dios hay sí, porque si Él me dijo que los fuera a ver, los voy a ver, porque Él es poderoso para hacerme que vaya, porque me selló y nos selló a todos nosotros con el sello de la garantía de que somos de Él, y entonces con Él no hay sí y no. Porque usted y yo tenemos sí, ¿no, hermano? Alguien le dice, te lo pago, me prestas esto y te lo pago, ¿y usted qué? ¿Le va a pagar? A saber, como dicen en Chiapas. Puede que sí, puede que no. Sí voy, te prometo que sí voy. ¿Y usted se lo cree todo? Pues usted lo espera, pero va a ir. Como es humano, usted sabe que puede que sí, puede que no. Pero cuando se trata de Dios y su palabra, no hay más que una: sí, amén, dice Pablo. Sus promesas entonces nos dan, primera cosa, seguridad. Así que con el Señor no hay sí y no, hay un sí continuo cuando andamos en su voluntad. Él prometió bendecirnos. Por ejemplo, una promesa, Él prometió bendecirnos. Esa promesa de bendecirnos está en muchas promesas, está en muchas partes, como esa que acabo de mencionar: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es bendecirnos. Como Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es bendecirnos. Y en Hebreos, el autor o la autora de la carta a los Hebreos dice que Dios no solamente promete, sino que interpuso juramento. Fíjese, el que dice que no jures, porque Él dice que no juremos. Ahora usted y yo no tenemos derecho a jurar, porque si juro por el cielo, ¿a poco me pertenece el cielo? Si juro por la tierra, ¿a poco me pertenece la tierra? Y dice la Escritura que Dios interpuso juramento, y no pudiendo jurar por nada mayor que sí mismo, porque ¿por quién iba a jurar Dios? Usted jura, te lo juro por mi madre que está en los cielos, te lo juro por las orejas de un tío mío, te lo juro por mis hijos, como si fueran míos del todo. ¿Por quién iba a jurar Dios? Y dice la Escritura que juró por sí mismo. ¿Puede ver eso? ¿Sabe qué significa que Dios juró por sí mismo? Como si dijera: que me parta un rayo si no te bendigo. Dejo de llamarme Dios si no te bendigo. Dejo de ser quien soy si no te bendigo. Me encanta esa idea. Y cuando Él hace promesas, no hay sí y no en el ambiente, hay un absoluto amén. O sea, sí, así sea. No dudemos, sigamos adelante, mantengámonos en el camino y disfrutemos de la victoria desde ahora. Segunda bendición que dice Pedro en esta segunda enseñanza: la dotación de una experiencia de transformación real. La segunda bendición es esta: el estilo de vida cristiano. Lean conmigo esta porción del pasaje, que es la más difícil de comprender a primera vista. ¿Cómo dice? Para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esta, hermanos, es una de las verdades más profundas que Pedro nos dice en este pasaje, y debemos tener cuidado de no malentenderla. Debo decirles que los filósofos del primer siglo,
Creían que los seres humanos tenían dentro de sí mismos la divinidad, que eran dioses. De hecho, los emperadores romanos se creían dioses. ¿Recuerda eso? ¿Ha estudiado usted la historia universal? Y estaban bien locos, como Calígula, como Nerón, como otros, y se creían dioses. Es más, los trataban como dioses. Les rendían holocaustos, se hacían sacrificios religiosos en su honor. Pedro no está diciendo eso, ni muchísimo menos. Pedro no dice que nos convertimos en Dios, pero sí dice, y ese es lo complicado de la palabra, que participamos de su naturaleza. Les leo otra vez el texto: para que por ellas, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabes qué dijo? Les digo una cosa, en español está difícil de entender, pero en el griego no tanto. Cuando él dice que llegases a participar de la naturaleza, no se refiere a la esencia de Dios, no, se refiere a su estilo de vida. Insisto, en español no se entiende bien, pero en griego sí. No se refiere a que seamos Dios, no, se refiere a que nos parezcamos a Él en nuestro comportamiento. Les explico. Las promesas de Dios expresan dos cosas: quién es y qué quiere. Las promesas de Dios reflejan su voluntad, qué quiere, y reflejan su carácter, quién es Él. Así que cuando experimentamos sus promesas en nuestra vida, nos convertimos en personas que vivimos su voluntad y reflejamos su carácter. Miren, para explicarlo bien y que quede muy claro, ¿cuál sería la promesa más famosa de toda la Biblia? Creo que en todos los demás cultos han estado de acuerdo conmigo en que la promesa más famosa de toda la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16, ¿verdad? ¿Lo pueden decir conmigo todo el versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se olvide decir cree, no dice crea, se cree. En el griego es un verbo presente continuo que habla de mucho más, de una acción mental. Habla de convertirnos en creyentes, para que todo aquel que deje de ser quien es y se convierta en un creedor, pero no existe la palabra, pero déjeme decirlo así, ese tiene vida eterna. Esa es una promesa de Dios. Analicemos la parte por parte. La primera parte nos dice que Él ama a todo ser humano, esa es su voluntad, amar al ser humano. Nos habla de su carácter, entonces Él es amor. La segunda parte, Él ha dado a su Hijo unigénito para salvar al ser humano, esa es su voluntad. Es un Dios de gracia, entonces ese es su carácter. En la tercera parte nos dice que Él anhela que todos los seres humanos crean en su Hijo y sean salvos, esa es su voluntad. Entonces Él es bueno, ese es su carácter. Él no desea que nadie se pierda, esa es su voluntad, no desea que nadie se pierda. Es un Dios misericordioso, concorde con la miseria, ese es su carácter. Él quiere darnos vida eterna, esa es su voluntad. Es un Dios transformador, ese es su carácter. Ahora bien, aunque no se trata de aunque sí se trata de una promesa universal, es decir, es una promesa para todo ser humano, el texto dice para que todo aquel. ¿Quién es todo aquel? Pues yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, aquellos y acuyellos, ¿no? O sea, cualquiera que se ponga de modo, cualquiera. Tampoco es una promesa automática, porque murió en la cruz, ya todos son salvos. No, es una promesa condicional, ¿de acuerdo? ¿Qué condición hace falta? Que el coro lo diga. Creer, que en Él cree. Y entonces, queridos hermanos, cuando soy ese que en Él cree, entonces se hace el milagro de que soy partícipe de su naturaleza. ¿Cómo? Le explico. Creemos en Él conforme a su voluntad y experimentamos su amor, su gracia, su bondad, su misericordia, su poder transformador, y podemos mostrar a otros el amor, la gracia, la bondad, la misericordia y el poder transformador de Dios. Les explico con una ilustración que he contado muchas veces, pero que hoy conviene que la cuente otra vez aquí. ¿Recuerdan aquel hombre? Era cristiano, un hombre de negocios, fue a una reunión, una convención, era 24 de diciembre, están regresando todos los hombres de negocios a su tierra en el aeropuerto, están apurados para regresar a tiempo para la cena navideña, porque se les hizo tarde en los saludos y fotos y todo eso, y van corriendo, y en el camino hay una niña invidente vendiendo manzanas, y tropiezan con ella, con su mesa, tiran las manzanas, salen rodando manzanas atropelladas, pisadas. Y este hombre cristiano de buen corazón se detiene, recoge manzanas, las pone en la canasta, se da cuenta cuánto dice ahí el precio, saca un billete: niña, perdónanos torpes de nosotros que no nos dimos cuenta, aquí está este dinero, seguramente sirve para pagar las manzanas que echamos a perder, discúlpanos. Su amigo le dice: apúrate, te va a dejar el avión. Sí, espérame. Pero la niña le dice: Señor,
Y él regresa desesperado un poco, pero la niña tierna y además habiéndole hecho ese mal, se regresa, sí pequeña, y ella le dice, queriendo tocarlo con su mano, le dice, ¿es usted Jesús? Señor, ¿es usted Jesús? Y el hombre dice, no niña, ¿cómo crees? Soy un hombre de negocio, solamente pasé por aquí, pero Dios te bendiga, feliz Navidad. Yo digo que ese hombre pudo haber dicho que sí, porque la verdad es que él no hizo esas cosas, fue Jesús dentro de él el que hizo esas cosas. De eso habla Pedro cuando dice que entonces somos participantes de la naturaleza de Dios. Así que ser participante de la naturaleza divina significa que nos portamos como Él. No llegamos a ser en esencia Dios, no, pero nos comportamos como Él, como el Padre. Si soy su hijo, me parezco a Él, adquiero rasgos de Él, imito su forma de ser, de hablar, su peinado, y al rato me comporto como Él se porta, porque hijo de tigre, pintito, dice el dicho. Podemos decir que Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Experimentemos sus promesas e imitemos al Señor. Y la tercera bendición que dice Pedro es esta, la santidad, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. He aquí el pero para muchos cristianos. El cristianismo incluye el rechazo o el abandono de la corrupción moral. Repito, el cristianismo incluye el rechazo o el abandono de la corrupción moral. Perdón. No podemos ser verdaderamente cristianos si estamos de acuerdo con los contravalores de moda en el mundo. Los hebreos tuvieron que salir de Egipto para ser liberados. Del mismo modo, los cristianos debemos salir de los valores, creencias y principios del mundo para ser santificados. La fe no es solo entrega confiada en las promesas de Cristo, también es entrega obediente a sus demandas. La fe no nos exime de actuar, así que la bendición incluye la transformación de nuestra vida. Vienen conmigo personas y me piden que hable con sus adolescentes que tuvieron un intento de suicidio o que tienen confusión de su identidad sexual o que tienen problemas de comportamiento en la escuela, son buleros, los que hacen el bullying o esas cosas, son malvados, tremendos, patanes. Y pastor hable, no obedece, no hace caso, a su papá mismo le ha amenazado, a mí me ha pegado, dice la hermana. ¿Qué hago yo con ese chamaco? ¿Qué consejo? Pórtate bien, no seas malvado. A los malos les va mal, solo a los buenos. Sembrar en el desierto, ¿no? Como sembrar en el desierto absoluto, no va a caer agua en todo el 20 años, ¿qué va a surgir ahí? Ni una semilla. Lo primero que tengo que hacer es hacer lo posible de que ese jovencito, esas jovencitas preciosos, valiosos para el Señor, dio su sangre por ellos. Lo primero que tengo que hacer es que conozcan a Cristo, que se entregue a Cristo, que le reciba en su corazón, porque su problema no es mal comportamiento, su problema no es solo despropósito en la vida, su problema es que no conoce a Dios, el poder transformador, no conoce la plenitud de la bendición más grande. Ese es el problema. No importa cuántas psiquiatras, psicólogos lo lleve a que le traten su supuesto TDA. TDA se llama, o estoy inventando su supuesto TDA, porque algunos TDA no necesitan medicamento, necesitan unas varitas en el trasero. Si ya no son niños, entonces lo que necesitan es educación, amor, disciplina. Pero lo que más necesita, antes que todo eso, lo que necesita es a Dios en su vida. Por eso me convierto en evangelista personal cuando llegan a la cita pastoral personas así. No puedo dar otro tipo de consejo que no sea el consejo de entrega tu vida a Jesucristo. Insisto, la bendición incluye transformación de nuestra vida. Así que, hermanos, seamos diferentes, distingámonos del mundo, seamos un contraste en la sociedad donde vivimos. Vamos a resumir antes de ir a la conclusión que quiero dar, antes de celebrar la hora ya, la ordenanza del Señor. Pedro está preocupado porque entendamos bien la cabalidad del cristianismo y nos habla de la dotación de una experiencia de vida completa. No necesitamos más. Y tengamos cuidado de no entrometer en nuestra fe las ideas del paganismo moderno, como se está haciendo en algunas congregaciones. Cuidado,
con los conjuros a los que llaman declaraciones, cuidados con la brujería o que llaman actos de fe o actos proféticos, y cuidado con los excesos que llaman unción, y cuidado con el gusto al que algunos llaman conversión. Los cristianos hemos sido dotados por Dios de toda la plenitud para vivir la vida física y la vida espiritual. No necesitamos más. Segunda enseñanza, la dotación de una experiencia de transformación real que incluye seguridad, incluye un estilo de vida cristiano e incluye santidad. Para concluir esto y que sea un desafío para nosotros, déjeme le cuento dos historias que nos ayudan a ilustrar cómo funciona esto. En la Segunda Guerra Mundial, un soldado norteamericano fue abandonado por sus compañeros, dado por muerto. Estaba desmayado, inconsciente y tenía varias balas en su cuerpo y dieron por hecho que estaba muerto. Pero después de unas horas él despertó y al verse solo y sabiendo cómo eran los japoneses, se dice en esa guerra, eran muy crueles, torturaban a los prisioneros de guerra y por supuesto lo mejor que podían hacer es matarlos sin torturarlos. Cuando este hombre, este soldado se vio ahí en el camino sin poder caminar, de hecho, oró a Dios y dijo: Señor, te pido por lo menos una cosa, que me maten pronto y no me torturen, porque seguro llegarán los japoneses y harán pedazos de mi vida, de mi cuerpo. En eso llegó un grupo de soldados japoneses. Lo subieron a una camilla y lo llevaron hasta el otro extremo del bosque. Lo dejaron ahí y le dijeron: no te preocupes, aquí estás más cerca de tus aliados, de tus compañeros. Seguramente ellos te encontrarán y te salvarán. Somos cristianos y odiamos la guerra. Oraremos por ti, Dios te bendiga. Y se fueron. ¿De dónde saqué esta historia? La contó el soldado sobreviviente, que habiendo sido dado por muerto, finalmente terminó en un hospital y después en su casa, y contó esta historia. No cabe duda, vivimos en un mundo perdido, pero los cristianos podemos ser diferentes. Aún en este mundo lleno de corrupción, de muerte, de guerra, los cristianos podemos ser diferentes. Otro ejemplo: una mujer entró alcoholizada, borracha, a un culto de una pequeña iglesia, una congregación evangélica. El pastor pidió a unas hermanas que fueran a atenderla para que no diera lata en el culto. Estuvieron con ella durante todo el culto. Al final del culto hablaron con ella en forma personal, le pidieron su dirección, le visitaron, y después de un tiempo la mujer se convirtió en discípula de Jesucristo. Tenía esposo y el pastor supo que tenía esposo y entonces quiso visitarlo y lo visitó, pero el tipo era de esos que se creen mucho porque han leído algo y contradecía todas las cosas cristianas que se le decía. No estaba de acuerdo con nada. Lo abandonaron porque dijeron: es un caso perdido. Pero un día de esos, este hombre entró al templo. La mujer no lo conocía, pero el pastor sí. Entró al templo acompañando a su esposa y su rostro manifestaba una actitud diferente, y se sentó a escuchar el culto, el sermón, y aunque no cantó, estuvo escuchando los cantos. Cuando acabó el culto, el pastor habló con él y esto fue lo que aquel hombre dijo. Dijo así: he leído todo cuanto he podido respecto al cristianismo y he podido refutar todas sus enseñanzas con mis argumentos filosóficos, pero en los últimos meses he tenido un libro abierto en mi casa que por más que me esfuerzo no he podido refutar. Lo he tenido que leer mañana, tarde y noche. Su amor y cariño, su trabajo y disposición, su ternura y su transformación de borracha a esposa amable y ama de casa responsable, es un argumento contra el que estoy completamente desarmado. He decidido creer como ella. Por favor, pastor, explíqueme bien de qué se trata esto de seguir a Jesús. El cristianismo, hermanos, es una experiencia completa que nos transforma. Quien sigue a Cristo no necesita ninguna otra filosofía, religión, ritual, conjuro, declaración, palabra o lo que sea. Puede ser transformado por el Señor en su vida, y su vida puede transformar la vida de su familia, incluso de su comunidad. Les invito a que experimentemos la dotación completa de la luz de Jesús en nuestra vida y en nuestra familia.
Señor Santo, gracias porque me das permiso de anunciar tu palabra. Y gracias porque diste a Pedro preocupación en aquella época para que escribiera estas cosas, que en nuestra época, Señor, son todavía más preocupantes. Pero Dios, danos sabiduría para exaltar tu evangelio puro, la gracia maravillosa de tu verdad, Señor, sin contaminación alguna, y enseñar el evangelio de salvación real a la humanidad. Pero Dios, antes que nada, permítenos vivir eso a plenitud nosotros. Sigan orando, mis hermanos. Si tal vez hay alguien que le quiere decir al Señor: Señor, quiero experimentar a plenitud tu evangelio, la luz tuya toda. Quiero vivirte, Señor, a plenitud, hasta entender que no necesito nada más. Tal vez alguien incluso debe pedirle perdón a Dios por haber buscado en otras cosas plenitud. Pero si usted quiere decirle hoy al Señor: Señor, llena mi vida, te entrego todo mi ser, lléname. Si así es lo que le quiere decir al Señor, allí en su lugar, levante su mano y déjeme orar por usted. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Les felicito a los que están levantando su mano, les felicito, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. ¿Alguien más toma esta decisión allí en su lugar? Dígamelo levantando su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a orar. Solamente le pido una última cosa: póngase de pie en su sitio y vamos a orar por ustedes. Solo póngase de pie en su lugar y deme permiso de orar por usted. Señor Santo, pongo en tus manos a las personas que están de pie y a los que están poniéndose de pie en este momento, que claman a ti, Señor, y quieren experimentarte a plenitud. Bendíceles, Dios, bendíceles. Dales tal experiencia, Señor, de conocimiento tuyo, que no les haga falta nada. Bendíceles, Dios, llénales de ti. Y comienza en ellos, Señor, un proceso de transformación, de santificación, de cambio en sus vidas tan radical, Señor, que se note, y las personas que les rodean no puedan refutar semejante argumento. Bendice, Dios, por favor, a mis hermanos y hermanas, y a mis nuevos hermanos y nuevas hermanas que están de pie. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Pastores, pueden pasar aquí a ayudarme, por favor. Y hermanos que les invité a estar aquí al frente, pueden venir, por favor. Está bien. Sí, sí pueden pasar por ahí, si se puede. Sí. Ahí donde sea, no sé, donde sea, creo que ahí está bien. Sí, aquí hay un lugar. Adelante, Lalo. Hermanos siervos y hermanos diáconos, les invito a estar listos también para servir a la comunidad. Si quieren estar de pie, hermanos siervos y diáconos, frente a las mesas y los elementos. Isaí, ¿le ayuda a Eli, por favor? Isaac, le ayudamos un poquito para allá. Gracias. Ahí está. Sí. ¿Su esposa no va a venir? Allá. Hermano Mauricio y su esposa, ¿pueden pasar aquí al frente, por favor? ¿Pueden quitar la mesa? La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor también lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es la ordenanza del Señor para nosotros, un memorial, un memorándum, algo que nos recuerda su evangelio puro. Él es la salvación y solo en Él hay salvación. Y resulta blasfemo creer que los seres humanos podemos hacer cosas para alcanzar la salvación. Fue un regalo de pura gracia. No éramos capaces de hacer ni una sola cosa para alcanzarla. De hecho, no alcanzamos en el sentido de esfuerzo humano, alcanzamos en el sentido de que su gracia cayó sobre nosotros. Él esparció su gracia sobre nuestra vida. Si acaso no la rechazamos, fue lo único que hicimos. De hecho, no hicimos algo, más bien no hicimos lo que sucedió para que fuéramos salvos. No es algo que hicimos, sino algo que no hicimos. Nos dejamos salvar, le permitimos que lo hiciera, porque nos reconocimos pecadores, porque nos reconocimos imperfectos, porque nos reconocimos incapaces, y entonces reconocimos la profunda necesidad que teníamos de Él. Y Él nos dejó esta ordenanza para que recordáramos estas cosas, y es un acuerdo de nuestra iglesia que invitemos a celebrarla con nosotros a todos los que han creído en Jesucristo con todo su corazón y que se han bautizado para dar testimonio de esta verdad. Si se bautizaron en nuestra congregación o en otra congregación, no nos es significativo, con tal que hayan creído en Cristo y hayan obedecido al Señor en su primera ordenanza del bautismo, les invitamos para que celebren también con nosotros. Dice entonces la palabra: antes vamos a orar. Pastor Isaac, guíenos en oración, por favor, dando gracias a Dios por los elementos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor bendito, por esta bendición que nos das de estar aquí reunidos, Señor, por esta ordenanza que vamos a celebrar. Señor, gracias por tu sacrificio por nosotros, bendito Dios, gracias por tu sangre, por tu cuerpo, Señor, que fue molido por nuestros pecados, bendito Dios. Gracias por haber hecho este sacrificio tan grande, mi Dios, y gracias también, Señor, por permitirnos formar parte de tu reino, bendito Padre. Cuídanos, Padre Santo, ayúdanos a encontrar la bendición que tú quieres darnos a través de esta ordenanza, Señor, pero sobre todo, mi Dios, ayúdanos y permítenos, Señor, seguir tu voluntad, seguir tus pasos, Señor, seguir el camino que tú has puesto para nosotros, bendito Dios, y poder experimentar esta plenitud que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y habiendo dado gracias, al tomar el pan lo partió y lo dio a sus discípulos. Adelante, hermanos, siervos y diáconos.
Recordando el gran amor del Señor, podemos decir todos juntos el Salmo 23. Tal vez no necesitan ni buscarlo en la Biblia, si alguien necesita hacerlo puede buscarlo, pero creo que la mayoría podemos decirlo así. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Él es desde siempre el pastor, pero cuando nos ordenó celebrar esta ordenanza, en realidad Él era el Cordero. Y nos acordamos de Abraham y su hijo subiendo al monte. Papá, tenemos fuego y tenemos leña, pero ¿y el holocausto? Y Abraham decía, Jehová se proveerá. Y cuando estaba a punto de hundir aquella daga en el corazón de su hijo para sacrificarlo en honor a Jehová, un ángel detuvo su mano y le dijo, basta, ahora Dios sabe cuánto le amas. Pero en la cruz del Calvario nadie detuvo la ira de Dios. Y el corazón de nuestro Señor Jesucristo fue traspasado, fue quebrantado por nosotros. Y nos dejó esta ordenanza para que recordáramos lo que hizo por nosotros, lo profundo, serio y significativo que es su obra de salvación en nuestra vida, para que vivamos la salvación a plenitud y para que proclamemos este mensaje de su evangelio verdadero. Todos tienen, ¿verdad? Dice entonces la palabra, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu sufrimiento a nuestro favor. Bendito seas. Ni palabra suficiente, ni de gratitud suficiente, Señor, hay para bendecirte por esta obra tan maravillosa y justamente lo que necesitábamos. Bendito seas. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos alabanza, bendiciones y la acción de gracias de toda nuestra vida para ti, Señor. Bendito seas. Amén. Y la palabra dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Adelante, hermanos, sirvan por favor a la congregación.
Y ciertamente por su sacrificio fuimos transformados. ¿Podríamos decir de memoria el Salmo 1? ¿Lo sabemos de memoria? Tal vez este no es tan famoso y conocido por la mayoría, pero lo intentamos. Lo tendré abierto aquí por si nos atoramos, ¿de acuerdo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en camino de pecado. Otra vez, comenzamos de nuevo. Yo mismo comienzo con ustedes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Otra de las cosas que pasa aquí es que cada quien sabe una versión diferente de Biblia, pero podríamos decir de nueva cuenta